Hola, hola, bienvenidos a Empresar. Soy Rosalinda Pizarro y bienvenido a ti que eres emprendedor, que eres empresario, que eres un profesional en los servicios como mentoría, consultoría, capacitación. Bienvenido también si eres profesional del network marketing o apenas andas haciendo tus pininos en todos estos temas de emprendimiento, no importa. Lo importante es que hoy te estás dando la oportunidad de estar aquí, de compartir este espacio de Empresar con nosotros. Y la verdad es que estoy muy contenta porque hemos logrado estar incluso interactuando con algunos sobre las cosas que nos están pues importando, que nos están creando inquietudes, de qué queremos saber. Y perfecto, porque todo lo que tú vayas sintiendo que requieres, házmelo saber, porque o lo comentamos o buscamos un experto o hacemos una dinámica, pero todas esas inquietudes necesitamos que se vayan respondiendo. Y también si has estado ya leyendo pues los libros que comentamos, si has estado investigando sobre los modelos de negocio que vimos en el episodio pasado, pues también me los compartiendo, incluso hazme saber qué tipo de negocio tienes, si es que ya tienes uno, si tienes una franquicia, si tienes una red, si tienes un negocio tradicional o si tienes un negocio digital, un emprendimiento social, porque lo que queremos también es conocerte a ti para poderte dar a conocer a toda nuestra comunidad que estamos conformando. Así que este espacio es tuyo, hazme saber por favor todo lo que estás haciendo para que también vayamos viendo cómo compartirlo con el resto de la comunidad. Y pues hoy vamos a hablar precisamente de ti. Vamos a hablar de las habilidades que todos los emprendedores debemos de tener. Y como me vayamos hablando, me gustaría mucho invitarte para que sea como un autodiagnóstico, ¿no? Yo sé que algunas de ellas ya las tienes, incluso muy desarrolladas. A lo mejor hay otras que vas a tener que empezar a trabajar. Incluso hay unas que digan, oh caray, esas ni por aquí tenía pensado, ni siquiera que existiera, y yo no la tengo o apenas la estoy empezando a entender. No importa, lo importante es que hoy hagamos ese estudio, ese análisis, ese diagnóstico de cómo estamos hoy y cómo queremos evolucionar en los próximos meses y en los próximos años. E incluso conforme vayamos viendo algunas, te voy a ir dando tips de cómo poderlas ir también adquiriendo, desarrollando, desempolvando, afinando para que seamos emprendedores exitosos, empresarios exitosos, evolucionados y con mucho crecimiento personal, profesional y empresarial. Así que, ¿estás listo? Hoy sí tomo muchas notas, son 12 y tenemos un año por delante, ya estamos bien cerquita de la Navidad. Para quienes no saben, tengo un niño pequeño de 3 años, 10 meses, y desde hace como un mes y medio, él ya está con que quiere sus regalos de Navidad, que se tiene que portar bien para que Santa Claus le traiga sus regalos, y es muy bueno para resolver temas y para resolver las situaciones. Y entonces cuando le dije, necesitamos ir escribiendo a Santa Claus, y regresó y preguntó, mamá, ¿ya llegó Santa Claus? Y dije, no, hasta que sea Navidad. Y entonces, unos minutos después, regresa y dice, mamá, feliz Navidad. ¿No? Así como de, pues sí, para que llegue Santa Claus necesitamos que sea Navidad, pues feliz Navidad. Y le dije, no, todavía no es Navidad. La prueba de que sea Navidad es que vamos a tener el árbol de Navidad decorado. Y 3 horitos después, regresó y me dijo, mamá, ¿podemos decorar el árbol de Navidad? No, vean la capacidad de resolución de problemas, pues entonces pongamos el árbol de Navidad, pero hoy sí estamos ya bien próximos a que empiece el mes, uno de los meses más bonitos del año, la temporada navideña. A mí me encanta, porque además como que todos andamos muy contentos, como que a todo el mundo anda de fiesta, las calles, las casas, los negocios, todos se ven súper bonitos de Navidad. A mí me encantan las tradiciones navideñas y por supuesto las posadas, la comida. Entonces estamos ya muy próximos a que venga ese famoso día 31 de diciembre. Ya hablaremos particularmente de qué hacen en ese momento, pero imagínate que entre las cosas que tú quisieras trabajar para el año que entra,
pues esté en desarrollar todas estas habilidades y teniendo 12 meses tengamos 12 habilidades para que le dediques un mes a ir afinando cada una para que tengamos súper profesionales el próximo año, ¿no? Entonces, vamos a comenzar. Fíjate que un emprendedor tiene muchas cualidades ya innatas, o sea, ya hay cosas que un emprendedor trae como por default, como que vienen instaladas, y otras que van desarrollando. Una habilidad muy importante que tiene es que es un buen comunicador, porque el primero es bueno para comunicar sus propias ideas. O sea, una persona que emprende, pues tiene que empezar a compartir lo que hace, tiene un equipo y empieza también a compartir con ellos su visión, hacia dónde quiere ir. Entonces, tiene que desarrollar esa habilidad de poder entablar relaciones con muchas personas y, por supuesto, la comunicación verbal, la comunicación oral, la comunicación escrita e incluso la comunicación que hacemos con la postura, los gestos, todo eso está siempre dando información. Por eso es muy importante que tú como emprendedor tengas claro que todo lo que hagas e incluso no hagas, está mandando un mensaje. Hay muchos libros de comunicación, incluso hay hasta certificación, ¿no? Yo que ando en los temas del conocer, hay una certificación de la comunicación efectiva, pero algo que te quiero dejar para que lo digamos bien claro es la comunicación es de ida y vuelta. Es decir, no solamente tiene que ver con mi habilidad de hablar, sino también con mi habilidad de escuchar. Porque en la medida que yo escuche al mercado, escuche a los colaboradores, escuche a otros emprendedores, a otros empresarios, escuche todo lo que pasa en mi entorno, en esa medida poder también actuar de una manera distinta. Entonces, Dios nos dio dos orejas, una boca, porque incluso nuestra capacidad de escucha es grande, debe ser grande para que podamos realmente procesar y atender eso. Y es importante que te comente, escucha para comprender, no para contestar. Porque yo tenía a alguien que trabajaba conmigo, todavía no acababa de decir una frase cuando él estaba contestando, entonces no se trata de una guerra a ver quién contesta más rápido, sino realmente comprender al otro y para eso tenemos que ser buenos, muy buenos escuchas, ¿ok? Segunda habilidad que debe tener un emprendedor, capacidad de negociación. Y creo que esa es una gran disyuntiva, porque todo el tiempo un emprendedor está negociando, no solamente cuando está vendiendo, sino cuando está compartiendo sus ideas, cuando está organizando a su equipo, cuando está llegando a acuerdos con otros proveedores, con clientes, o sea, siempre está en ese poder de negociación. Y ojo, negociar no es siempre ceder. Ser un buen negociador no implica siempre ganar. Ser un buen negociador implica que a veces se cede, a veces se gana, a veces se acuerda, a veces se llega a unanimidad, o sea, pero que el ambiente que se sienta en la mesa de negociaciones, en el lugar de la negociación, hará que las dos o más partes que están en la negociación sientan que ganaron más de lo que pusieron. O sea, cuando logremos eso, va a ser una gran habilidad desarrollada. Entonces, trata de tener como mucha concentración, ser muy observador en las cosas cuando estás negociando, porque incluso a veces ceder hace que ganes al final, o ganar no siempre hace que seas el triunfador. Entonces, es muy importante, hay una frase que dice por ahí que a veces para ganar necesita uno perder, y entonces tú ve viendo en qué momentos, pero ten claro que sí es una habilidad que como emprendedor tenemos que desarrollar y tenemos que desarrollarla de forma consciente. El emprendedor también es alguien con una visión estratégica, es alguien visionario. O sea, imagínate, los emprendedores de los que ya hablamos tanto, ¿no? Mark Zuckerberg, el de Facebook. ¿Te imaginas la visión para él, sin tener nada desarrollado, pensar que Facebook iba a ser esa plataforma en donde vamos a poder estar en contacto y acercar a los que están lejos
para que entre tú y otra persona hay X número de personas más. O sea, todo eso implica ver el árbol, el bosque completo y no solamente enfocarte en el tronco de un árbol, que a veces es lo que hacemos. Estamos tan enfocados en la pata de la mesa que no vemos todo lo demás. Entonces, el hablar de visión es por lo que se ve a futuro, pero también el estratégico es porque tiene a su alrededor como esa visión 360 grados de todo lo que está en alrededor. Entonces, tiene que esa se desarrolla y para eso te sugiero que leas libros de personas que han tenido éxito en los negocios. Hay muchas historias en los libros de la historia de Starbucks, de la historia de McDonald's, de la historia de Amazon, de la historia de Bimbo, de la historia de ciertos hoteles. Hay incluso series, me ha llamado mucho la atención, hay series de la historia de Spotify, de la historia de WeWork, ¿no? O sea, velas, o sea, y pon atención en lo que es emprendedor y lograba tener claro que los demás no veían, pero que a veces, sin tenerlo en un papel, la forma en que lo explicaba hasta que los demás dijeran, yo también quiero estar ahí, ¿no? Aunque no lo veo, aunque no lo entiendo, pero lo están tan convencidos que era lo que lograban hacer. Entonces, desarrolla esa visión estratégica y para eso acude a los lugares de dar conferencias, donde hablan los futurólogos. Oye, y tengo un gran amigo, Alex Márquez, tiene su canal de YouTube también, un día lo vamos a invitar. Él es futurólogo, entonces imagínate, con la información que hoy tienes, visualizar lo que va a pasar en el futuro, e incluso para el emprendedor, es diseñar ese futuro. O sea, no es ser adivino en el futuro, sino es visualizar con lo que tienes, qué es lo que puede pasar, y tú diseñar el camino para poderlo alcanzar. Un emprendedor, esta es la cuarta, es curioso, siempre pregunta. Y fíjense que hace algunos años me tocó trabajar con un grupo de consultores que venían de Japón por la misión de JICA, de la Agencia de Cooperación Internacional de Japón, y ellos nos enseñan una técnica que se llama los 5 porqués. Y él decía bien presente que cuando la enseñé, porque esto no lo enseñan en la primaria. Y yo decía, es que más bien ahí es donde nos la desenseñan, porque quienes aquí que tengan hijos recordarán que hay una etapa en los niños que para todo preguntan, ¿pero por qué? Y les contestas algo y te dicen, ¿pero por qué? ¿No? Y llega un momento en que dices, pues porque así es, porque lo digo yo, ya no preguntes. Y entonces como que ahí empezamos a coartar esa habilidad de curiosidad que tienen los niños y que conforme vamos creciendo vamos perdiendo. El emprendedor la tiene que mantener y si la tiene empolvada en un lado, la tiene que sacar de ahí, porque un emprendedor siempre está preguntándose el por qué, el cómo resolverlo. Y de verdad esa técnica de los 5 porqués lo que habla es que después de 5 no vas a tardar más de 5 porqués en que encuentres la raíz del tema, lo que realmente te mueve, lo que realmente quieres. Entonces, si tú te haces bueno desarrollando esa técnica, bueno, no va a haber nada que te pueda parar, ¿ok? La siguiente es que un emprendedor es innovador. Y ojo, no es que quiera ser el que tenga el desarrollo tecnológico, que tenga casi el premio Nobel, que esté en Silicon Valley para que seas el más innovador. O sea, de verdad, vámonos a ejemplos muy sencillos. ¿Se acuerdan hace cuántos años las jícamas eran simples jícamas? Hasta que hubo alguien que dijo, vamos a hacer jicaletas. Y a lo mejor ni siquiera lo pensó así, sino que agarró las jícamas grandotas, hizo rebanadas, les puso un palo y las metía en chinito, les ponía no sé qué tanto. Y entonces fueron paletas de jícama, hoy conocemos jicaletas. No me digas que eso tiene gran ciencia. Y sin embargo, logró pegar en el mercado. Ejemplos, los que en Querétaro hicieron la famosa manteconcha, ¿no? ¿Por qué? Porque son cosas que todos los días vemos, que incluso algunas son hasta experimentos o son errores, ¿no? O sea, no quería que saliera eso, pero al final salió, porque siempre el emprendedor está buscando qué hacer. Y así ha habido cantidad de productos, de servicios, de cosas que vemos y que hoy a alguien, porque un día se le ocurrió que por qué no el celular era de esta manera, que por qué no las computadoras podían ser portátiles, o sea, cosas
que a lo mejor parecían imposibles. Hubo alguien que por esa innovación empezó a hacer cosas distintas y logró pegar en el mercado. De verdad, hoy tenemos muchísimas cosas que nunca nos imaginamos que existirían, pero hay muchas otras cosas que no tenemos idea de que van a existir y podría ser tú, a través del análisis de esas necesidades, el darte cuenta que hay un nicho de oportunidad. Entonces, innova, sé creativo, busca fuera de la caja, piensa con esa técnica de los 6 obreros para pensar, pero siempre dale diferentes vistas a la situación, porque si tú te vas por el hilo negro que ya alguien inventó o el agua tibia que ya alguien también inventó, vas a acabar compitiendo como la India María por vender con naranjas. Y quien quiera ver más, vean las películas de la India María, que venía a vender naranjas, pero cuando podía vender jugos, podía vender dulces de naranja, pero no, vendían las mismas naranjas y hubo guerra de precios en el mercado porque no le daban el valor agregado. Entonces, la innovación tiene que ser algo que esté en todo el mundo. Punto número 6, la siguiente habilidad, tiene que ver con el saber trabajar en equipo. Y eso es muy importante. Un emprendedor nunca está solo. Y prueba de que empieza a crecer es que necesita tener quien lo ayude. Necesita ir formando un equipo. Y a lo mejor todavía no tienes tan desarrollado tu liderazgo, velo viendo, pero empieza a trabajar con ellos como pares, empieza a dividir las funciones y además algo importante, asegúrate de que las funciones se están llevando a cabo. Algo que me encanta de haber estudiado administración es que la parte medular de la administración o del proceso administrativo tiene que ver con la organización. Y la organización tiene 2 partes fundamentales: dividir el trabajo y coordinarlo. Y dividir el trabajo es sencillo, a ti te toca eso, a ti te toca eso, a ti te toca eso, a ti te toca esto, pero la parte romántica, la parte más bonita de todo eso es la coordinación, porque es lo que logra que de manera armónica las cosas funcionen, y eso se hace en equipo. Y vete a una orquesta, a veces el que está enfrente, que es el director, que es el que logra esa armonía, la gente pregunta, ¿qué instrumento tocó? Ahora nomás está ahí con su batuta. Bueno, pero él es el que logra la armonía. Si él no estuviera, eso sería un ruidero. Porque por muy buenos que sean los del violín, los de nuestro bebé, por muy buenos que sean en lo individual, si no hay alguien que logre darle a ese equipo el rumbo, la melodía, la armonía, la coordinación, el resultado no va a ser el mismo. Pero eso es tan importante, el trabajo en equipo, y por eso también hoy en día hay certificaciones de eso, ¿ok? La siguiente, la 7, tiene que ver con la organización precisamente. Y ya te he adelantado, o sea, el emprendedor tiene que ser alguien organizado en lo personal y organizado en lo empresarial, en lo profesional. Y organizado en lo personal tiene que ver con tener una agenda. Y para eso, de verdad, hoy hay infinidad de cursos de administración del tiempo. Yo les digo que el título lo cambiaría. No estoy tan de acuerdo en que se administre el tiempo, porque el tiempo es un recurso que todos tenemos las mismas horas, sino es cómo me administro yo y mis actividades en función del tiempo. Porque, por ejemplo, administrar mi dinero, sí, decir, pues me sobraron 10 pesos hoy, los guardo para mañana, ¿no? Pero el tiempo, si hoy te sobraron 2 horas, no los puedes guardar para mañana. Se te van hoy, o sea, el tiempo va corriendo como corre y no lo puedes guardar. Pero lo que sí puedes hacer es organizar tus actividades en función de ese tiempo disponible. Y ya en el capítulo anterior te hablaba de mi maestro que tuve en la maestría, y él siempre nos decía, todas las actividades consumen todo el tiempo que se les dedica. ¿Eso qué quiere decir? Si tú tienes 5 horas disponibles para hacer ciertas actividades, te vas a agotar las 5 horas disponibles. Pero si solamente te quedaran 3 horas, te aseguro que en esas 3 horas lo acabarías. ¿Por qué? Porque entonces tú te organizas en función del tiempo. Aprende a llevar una agenda, a hacer una agenda efectiva, busca información de cómo saber qué actividades son urgentes, qué actividades son prioritarias, qué actividades son importantes.
Y entonces funciona así. Alguna vez también trabajé con una persona en el Politécnico y me decía, nada urge, solo hay fe con mal organizadas, ¿ok? Entonces, en realidad, las urgencias se dan porque no tomamos acciones a tiempo y no dejamos que se vuelva algo urgente. Entonces, ojo, porque si tú eres un emprendedor bien organizado en lo personal, podrás transmitirlo también a tu equipo y que tu equipo sea un reflejo de eso y sea organizado, sepa qué hacer, cada quien tenga asignada una función y sepan de qué manera tendrán que ir actuando para que todas esas cosas funcionen. La siguiente habilidad que tiene un emprendedor es que es empático. ¿Qué quiere decir esto? Que como ya han desarrollado su habilidad de escucha, puede entender a la otra persona, comprenderla y actuar desde esa igualdad, desde esa figura, para poderle prestar solución, darle solución a lo que esa persona tiene. Entonces, es empático con sus colaboradores, es empático con sus socios, es empático con el mercado, es empático con sus proveedores, o sea, es alguien que en realidad a la gente le gusta trabajar con él. Y tiene precisamente esas características que lo hacen que, como decía mi mamá, quepa en todas partes. Y eso es muy bueno porque eso le va a permitir que haya relaciones con otras personas, con otras instituciones, y eso le va a abrir las puertas. Entonces es bien importante que si es una habilidad que no tienes desarrollada, porque hoy en día nos hemos vuelto como más egoístas, como muy solitarios, porque siempre estamos en el celular, en la computadora, como muy ensimismados, empieces a probar qué se siente poner atención a otras personas, poder saludar, decir cómo estás, buenos días, ¿verdad? Y eso la gente, de verdad, llega un momento en que, o sea, al principio te voltean a ver como, ¿y qué le pasa? Pero llega un momento en que empiezan a pensar en, buenos días también. Y entonces ahí es donde cambia. Si quieres que cambie el mundo, cambia tú y empieza a ver los resultados. ¿Qué tal vamos hasta aquí? Ya llevamos 8. ¿Has ido haciendo tu diagnóstico? ¿Qué tan buen comunicador eres? ¿Qué tan buen negociador? ¿Cómo andas de curioso, de innovador, en los temas de empatía? Seguramente hay unas en donde tienes puntitos arriba, ¿no? Excelente, habrá otras en donde diga, tía, aquí tengo como que una pata medio coja y tengo que empezar a trabajar. Para eso es este diagnóstico, para que vayamos viendo en dónde tenemos que poner atención, cuáles tenemos que mantener y cuáles tenemos que reforzar, e incluso cuáles tenemos que desarrollar de cero, porque habrá algunas que dice el nombre de aquí de organización, cero bonita nada, ¿no? Pero entonces, pues empecemos por tener el plan de la semana, tu plan del día, o sea, empecemos poco a poco, pero que se vaya volviendo una acción consistente. Recuerda, creo que esto no lo habíamos comentado, pero ser emprendedor es un estilo de vida, no es un trabajo, no es algo que desarrolles de 9 a 6, de lunes a viernes. Ser emprendedor implica cambiar la forma en que vemos el mundo, porque un emprendedor es emprendedor todo el tiempo. Incluso hasta dormido sigue siendo emprendedor. Y empiezas a desarrollar ciertas cosas que en el resto de la gente no ve. Empiezas a disfrutar las vacaciones de una manera que otras personas no ven. O sea, realmente, y eso pasa cuando convives con cosas que no son emprendedoras, pues te ven como de cómo que te fuiste a desayunar y eso es trabajo, ¿verdad? Pero incluso sí, o sea, hay desayunos que son trabajo, hay vacaciones que son trabajo. Entonces, emprender implica muchos cambios en la forma en que concebimos el mundo y bueno, desarrollar estas habilidades son parte de ir siendo cada vez mejor personas. Así que vamos con la número 9. La número 9 creo que tiene mucho que ver con lo que comentamos, es que el emprendedor es alguien apasionado por su trabajo, apasionado por lo que hace, tanto que está dispuesto a ser emprendedor tiempo completo, toda su vida, todos los días de su vida. Y no es porque no le pesa y está buscando siempre el cómo sí, el darle vuelta a las objeciones, el darle vuelta a las cosas que pasan. O sea, sabe que todos los días depende de él. Incluso cuando empiezas a tener gente a tu cargo, cuando empiezas a pagar sueldos, imagínate lo que implica que una persona que trabaja contigo
contribuye a una familia y entonces tienes a una familia que también depende de lo que tú hagas. No solo la tuya, sino también las familias de tus colaboradores. Es alguien que disfruta lo que hace, es alguien que tiene como esa chispa, ¿no? Por eso muchas veces se habla también de que el emprendedor es automotivado, que el emprendedor es autogestivo, porque es alguien que no necesita que alguien mande a decir qué hacer, que no es alguien que necesita que le digan, y ahora te toca hacer esto. Un emprendedor es alguien que es capaz de distribuir sus actividades. Para muchos ese es un gran peso, porque para muchas personas es más fácil que alguien te diga, anda por aquí y hazle por allá, para que si algo sale mal, tú me hiciste. Y el emprendedor no, el emprendedor es alguien que dice, pues por ahí no era, y entonces se regresa y vuelve a empezar, o toma otra ruta, o busca las maneras. Entonces tiene que estar apasionado por su trabajo, por el hecho de ser libre, por el hecho de emprender, por el hecho de todas las vidas que impacta, por muchas cosas, pero hace que eso lo haga todos los días. Entonces, apasionate con lo que haces tanto que no puedas distinguir cuándo estás trabajando y cuándo no. Y que además por eso te paguen, ahí es donde encuentras la maravilla. Y en algún momento vamos a hablar del Ikigai, que tiene precisamente que ver con eso, con encontrar toda esa función que te apasiona, que es tu vocación, que se convierte en tu visión de vida, pero que además te pagan por eso y que además eres bueno para eso. Y es donde dices, bueno, estoy completo porque lo que hago me mueve, me llena, me da para vivir bien, me permite ayudar a otras personas. Eso es precisamente lograr el Ikigai. Así que busca la pasión en lo que estás haciendo. Y la número 10 tiene que ver con esa capacidad resolutiva que yo, de verdad, el día que vi que Ethan, de una manera tan natural, fue pues sí, para que tenga mis regalos tiene que llegar Santa Claus, y para que llegue Santa Claus tiene que ser Navidad, y para que yo vea que Navidad ya es Navidad es porque hay un árbol de Navidad decorado, pues vámonos a la solución, ¿verdad? Pongamos el árbol. O sea, a mí me impresionó esa capacidad que tuvo a sus 3 años, 10 meses, de lograr resolverlo así. Así es como tendríamos fluidamente que tener esa capacidad resolutiva de, porque sí se puede, y entonces empezarlo a resolver, y no buscarlos como no, porque cómo no sale un montón. O sea, de verdad, pero siempre es pensar en el cómo sí. Y ahora lo hacemos así, y ahora lo hacemos aquí, y si se atora en la carreta le damos por el otro lado, y si no por aquí no hay paso, entonces nos regresamos y volvemos a empezar, pero siempre buscar resolver las situaciones que se presenten. Por eso es que cuando a nosotros se nos acaban las opciones, podemos recurrir a los profesionales de la mentoría, la consultoría y la capacitación. Es una excelente amalgama el que como emprendedores contemos con expertos que nos ayudan en la resolución de ciertas situaciones para las que a lo mejor yo no tengo la experiencia, yo no tengo la capacidad, y ahí es donde se vale buscar ayuda, se vale contratar expertos, y también se requiere que esos expertos, por eso bienvenidos también a este espacio, estén preparados, entiendan al emprendedor, se asuman como empresarios, porque antes de ser consultor tienen su empresa de consultoría, antes de ser capacitadores tienen su empresa de capacitación, y ese es donde podemos entendernos con mejor empatía. Algo que yo siempre dije, hoy que el espacio empresarial México tiene casi 25 años, estamos a meses de cumplir 25 años, es que yo siempre les decía a los empresarios con los que trabajábamos, entiendo perfecto por qué antes de ser consultora, soy empresaria. Entonces sé lo que es pagar la nómina, sé lo que es pagar impuestos, sé lo que es quincena y que a lo mejor tú eres el último que cobra, lo sé. Y como lo sé, me pongo en tus zapatos y entonces estoy buscando opciones que sean viables para ti. Entonces, por eso, tú como emprendedor también le tienes que dar esa capacidad, esa resolución a la gente con la que tú estás trabajando, ¿ok? Y en la 11, la cualidad 11 me encanta. Un emprendedor, un empresario es ambicioso. Y ojo, a veces entendemos mal y lo confundimos con avaricia.
Ser ambicioso es querer más, es que tengas ese deseo ardiente por tener más cosas, por lograr más, por crecer. Incluso algunos le dicen que tiene hambre, es alguien que quiere más, que no se conforma. A mí muchas veces me dicen cuando voy a un restaurante, ay, pues es que este platillo sí, pero ya no le podía poner esto, no le podía cambiar aquello. Y me han dicho, pero no te puedes agarrar un platillo y decir, este como está. No, yo siempre quiero más. Y si no, más diferente. Y eso, un emprendedor es alguien inconforme, pero alguien inconforme en lo positivo, porque busca el como sí, no nada más, hay que hacer platillos, sino, oye, no puede hacer así, no puede hacer así. O sea, es alguien que busca tener más y que si le va bien, quiere que le vaya mejor, y que si su empresa crece, quiere que crezca más o quiere tener otro negocio. Algo que caracteriza al emprendedor es que le podrá fracasar un negocio, pondrá otro, porque no está solamente aprovechando una coyuntura, sino es alguien que tiene habilidades que si en este negocio, porque se terminó, o sea, porque hay negocios, imagínate Blockbuster, imagínate Netflix, digo, perdón, los Nextel, ¿te acuerdas? Imagínate cuando dejaron de funcionar, y a lo mejor para muchos va a ser como buscar los Viper, que te mandaban mensajes como telegrama. O sea, esos negocios agotaron su mercado. ¿Por qué? Porque llegó algo mejor. Por ejemplo, hoy, si alguien tiene un Viper, solo es para saber que existió, teniendo el celular. O si alguien va a rentar películas, teniendo Netflix, teniendo Prime, teniendo todo lo que hay, también es como, o no evolucionó él, o no se da cuenta que el mundo cambió, o quiere ver que de veras funcionaron. Pero ya son negocios que agotaron su mercado. Un emprendedor, cuando un negocio se termina, va a pensar en otro. Siempre está buscando lo que sigue. Es alguien que siempre quiere más. Y bienvenido que seas ambicioso, y si no, desarrollala, porque un emprendedor nunca es conformista. Nunca se convence, pues ya lo que tengo está bien, no quiere más. Y si tiene más, va a querer más, y eso está bien, siempre y cuando no daña a los demás. O sea, está bien porque siempre se puede vivir en mejores condiciones. Y el último, que es lo que creo que nos puede marcar en la diferenciación, un emprendedor tiene que saber de tecnología, tiene que estar inmerso, tiene que aprender a irse adaptando a los cambios tecnológicos. ¿Y cuándo sucede eso? A veces por necesidad. Creo que lo vimos en pandemia. ¿Cuántos de nosotros sabemos usar Zoom antes de la pandemia? Sabíamos que existía, lo llegábamos a usar, pero no era el día a día. Hoy es el día a día de los negocios. Nos tuvimos que convertir, nos tuvimos que aprender, porque la necesidad nos obligó a hacerlo. Pero ¿qué pasa con los negocios? Los emprendedores. Imagínate un emprendedor que, es que yo no sé usar Zoom y no quiero aprender. Es que yo no sé usar el celular, es que yo no sé usar el pagar por tarjeta. Yo no sé de eso de las páginas web, yo no quiero tener correo electrónico. Va a llegar el momento en que te vas a quedar fuera del mercado. Y hoy estamos hablando de la inteligencia artificial, del metaverso, de todo eso, pues tú también tienes que estar en eso. Tienes que ver cómo impactar a tu negocio. Por eso tienes que ir a eventos, tienes que estar en conferencias, tienes que leer libros, tienes que escuchar podcasts, tienes que estar en donde está la información. Y hoy la información está en la tecnología. Porque hoy Alex Márquez, que te contaba, es un futurólogo que yo conozco hace más de 30 años. A mí me impresionó desde la primera vez que lo escuché cómo daba una conferencia con un montón de datos. Se decía, bueno, pero ¿qué memoria tan privilegiada tiene? Y sí, tiene una memoria privilegiada, pero además investiga mucho. Viaja por el mundo, investiga, comparte. Y entonces de las cosas que él decía es precisamente que tenemos que estar al pendiente de todo eso. Imagínate, escucha sus conferencias, vente a su canal, luego te lo voy a compartir, lo vamos a invitar para que te comparta también lo que él hace, pero te va dando elementos para que tú veas hacia dónde se están presentando las oportunidades. Y hoy tenemos que estar viviendo el presente, aprendiendo del pasado, pero con miras a que el futuro nos depara muchas cosas que empezamos a construir el día de hoy.
Entonces, si tú quieres empezar a tener todo eso, pues infórmate. La tecnología hoy está a nuestro servicio. Y algo que me encantó de una frase que dijo justo Alex Márquez es que antes había estreñimiento de información y hoy hay diarrea de información. Porque hay tanta información que ahora el tema es de dónde y por dónde empiezo a investigar. Y ahí es donde acercarte a esas comunidades de emprendimiento, pues te van a dar muchos de estos elementos. Así que una vez que repasamos todas las habilidades que tiene que tener un emprendedor, coméntame, hazme llegar en el YouTube o directamente a mis redes, ¿cómo te sentiste? ¿Cuántas de ellas ya tienes desarrolladas? ¿En cuáles vas a trabajar? ¿Cuál va a ser en la que vas a poner atención para los siguientes meses? Y cómo es que también como emprendedores y empresarios tenemos que crecer, porque en la medida en que crezcan nuestros negocios, vamos a también tener que crecer nosotros para poderle hacer frente a las nuevas exigencias que nuestro negocio va a tener. Así que me dio mucho gusto compartirte estas habilidades. Espero que muy pronto podamos tener información ya particular de cómo te fue a ti en tu diagnóstico. Y bueno, pues lo dejamos por hoy hasta aquí y nos vemos en el próximo capítulo. Ya vamos a estar en plena temporada navideña, así que empieza a sacar los gorritos, las esferas y todo lo que sabemos que conlleva la temporada de Navidad. Y por supuesto, empecemos esta etapa de reflexión de qué hemos hecho bien, qué tenemos que mejorar, porque seguramente nos esperan meses de mucho trabajo, de mucho crecimiento, y por qué no si lo vamos a compartir juntos. Esto fue un episodio más de Empezar, y yo soy Rosalinda Pizarro, y me dio mucho gusto que estuvieras conmigo en esta media hora. Nos vemos la próxima.